Tenemos la suerte de estar con Almudena Cruz Yabar, de Memoria Democrática, comisaria de esta exposición tan necesaria, tan importante para reivindicar un momento de nuestra historia poco conocido, Almudena. Exacto, así es. Es la participación del pueblo judío en las brigadas internacionales, que es algo completamente desconocido y confieso que también a mí me ha sorprendido a la hora de estudiarlo y creo que tenemos que reivindicarlo desde el Centro Sefarad de Israel, por supuesto, pero también desde Memoria Democrática, porque es un reconocimiento a todas aquellas personas valientes que fueron capaces de venir a España a arriesgar sus vidas, que es lo más valioso que tenemos, por defender no solo la República y el régimen democráticamente elegido, sino en realidad un sistema de ideales y unos valores que es tan necesario que defendamos. También ahora. También ahora, efectivamente. Almudena, la exposición se extiende por 5 salas. Vamos a recorrerlas, si te parece. Muy bien. ¿Destacarías alguna en concreto? A mí me gustan todas, obviamente, pero sí que te puedo ir como contando determinadas cosas que sí que me han, digamos, llegado al corazón, porque es verdad que es una exposición, bueno, pues con grandes teorías, pero también con pequeñas historias que terminan, bueno, pues emocionando y terminan, bueno, pues creando una admiración extrema. En el caso de muchísimas mujeres, como veremos, pero claro, también hombres, ¿no? Y es en ese sentido muy gratificante haber descubierto estas microhistorias para compartirlas. Nos gusta ya, para empezar, esta estrella de David, sí, combinada con el... Efectivamente, yo creo que es un acierto del diseñador, la verdad, porque en realidad son dos emblemas que parecen casi complementarios, ¿no? O sea, que son, pues eso, la estrella con el signo de los brigadistas en rojo, ¿no? Con el rojo sangre y la estrella conjugada para que, bueno, pues que se vea que aquí vinieron, pues se calcula que entre 8.000 y 10.000 judíos. Evidentemente no todos están documentados, tenemos documentados con seguridad unos 2.300 y fíjate que de esos 2.300 documentados, que como te digo fueron 10.000, que además si lo miramos en conjunto es casi el 25% de voluntarios que vinieron, o sea, es ya en sí una barbaridad, pues dentro de esos 2.000 que se han podido documentar, 250, más de 250, o sea, casi un 10%, que probablemente sea aplicable a los 10.000, eran mujeres, que es algo también muy sorprendente. Aquí estamos en el comienzo de la exposición. Yo quería empezar con esta foto en este tamaño tan enorme e impactante para explicar la situación global. Esto es Nuremberg, el año 33, Hitler ascendiendo al poder, y eso explica por qué teníamos de repente más de 3.000 judíos en Barcelona. ¿Y por qué en Barcelona? Pues por lo siguiente. Tenemos en el año 36, tenemos las Olimpiadas de Berlín. Las Olimpiadas de Berlín donde ya los judíos no pueden participar. Es, digamos, ya la constatación internacional del antisemitismo flagrante. Ya desde el año 33 y ya antes también habían venido muchísimos judíos huyendo del régimen nazi y se vienen a asentar en Barcelona, en situación muy precaria. Se establece ya una presión internacional para hacer boicot a esas Olimpiadas y se decide hacerlas en Barcelona, se llaman las Olimpiadas Populares, que se iban a celebrar del 22 al 26 de julio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estalla la guerra y por eso esta sección se llama de las Olimpiadas a las barricadas. Judíos como Emanuel Mink o Jacques Bresina, polacos, ellos eran parte de la delegación polaca, atletas. Como digo, pasan de las Olimpiadas a las barricadas porque deciden que moralmente deben, igual que iban a participar en estas Olimpiadas, defender una serie de valores y se quedan a ayudar digamos, al ejército
legítimo. Almudena, hay nombres propios que también destacáis en la exposición, ¿no? Sí, pues por ejemplo, la primera incursión, esto era julio, finales de agosto, van a defender la frontera con Francia, porque lo primero que quiso hacer la fuerza sublevada es cortar la comunicación con el exterior. Aquí participan muchísimos judíos, entre otros, por ejemplo, Remigio Maurovich, que muere en combate en esta batalla, o, por ejemplo, Esther Silverberg. Y aquí sí que me gustaría, por ejemplo, destacar que esta belga no solamente participa en la batalla, que ya es propio de una valiente en sí, sino que después de la guerra termina en Mauthausen, sobrevive y me parece todavía más destacable que después de sobrevivir a Mauthausen termina sus estudios de medicina, que me parece que definen perfectamente no solamente a ella, sino a la mayoría de mujeres que hemos terminado descubriendo en esta exposición, porque no dejaron de ser mujeres fuertes desde el principio hasta el final. Almudena, ¿cómo os habéis documentado para crear los contenidos de esta exposición? Bueno, por suerte contamos en la Universidad de Barcelona con un proyecto que se llama SIDBRIN, que es una base de datos de los brigadistas internacionales, que esto evidentemente ha sido una ventaja espectacular porque es un trabajo de muchísimos años de una universidad con una rigurosidad espectacular, han barrido todos los archivos que han podido y desde aquí pues se lo agradecemos evidentemente públicamente. Luego lo que es, digamos, las secciones, yo creo que han sido un poco, bueno, pues libres. Por ejemplo, en esta parte, que es Unidos contra el Fascismo, la idea es explicar cómo en España, desde la expulsión de los judíos en 1492, teníamos esa idea de que el judío, a pesar de no estar presente, seguía siendo el enemigo. Te pongo un ejemplo. En la Constitución de Cádiz, por ejemplo, cuando se discute en 1812, cuando se quería insultar a los liberales, se les llamaba calla judío. Cuando la desamortización de Mendizábal, uno de los insultos que se profirió contra él era que era judío y que por eso quería quitarle los bienes a la Iglesia. Es decir, que había esa idea del complot internacional del judío que estaba detrás. Al judío al que se une el anarquista, el separatista, como vemos aquí, el marxista, el masón, es decir, todo aquel que resultaba diferente. Podemos resumirlo así. Una de las piezas que es más reveladora en este sentido es este folleto que se llama Comunismo y Masonería, donde la palabra judío no aparece, pero donde aparece representado el prototipo antisemita de judío, con las gafitas, con la barba, con la nariz, con, digamos, ese gesto de maligno, el bombín, ¿no? Creo que este es muy revelador. Como también vemos esta idea, aparte de en toda la cartelería de la guerra del bando democrático, pues vemos como se tiene claro que se está luchando contra el fascismo. Y también vemos la otra parte, vemos también cómo la embajada alemana, por ejemplo, en el 38 publica la eterna cuestión judía y la primera parte, la segunda ya en el 39, cuando ya se encuentran más seguros, cómo van a hacer esa campaña contra el judío. ¿Qué es lo que subyace después? Pues se ve muy claro con los discursos de la victoria de Franco del 39 al 42. Todo el rato evoca 1492, evoca lo bien que hicieron los reyes católicos, habla de una España esencial, donde que ya esté libre de ideologías extranjeras y degeneradas, donde se habla de una pureza, de una España católica, de unos reyes que liberan España de sus elementos extranjeros. Y aquí creo que son dos piezas muy bonitas, una que es muy popular pero es muy significativa, que es una lotería, donde lo que se destaca es a Colón, el sorteo de la raza, como la pureza, y luego ya las consignas una vez que se ha ganado, por ejemplo, pues haciendo, bueno, pues como Franco dice, ensalza a los monarcas en los mejores tiempos, hay que restaurar la conciencia unitaria del mundo hispánico, es decir, la uniformidad. Almudena, en todas las salas hay una gran fotografía que nos habla de lo que queréis contar en cada sala, ¿no? En este caso... Pues cuando ya hemos pasado de, digamos, toda esta, que también está en la bibliografía, toda esta, digamos, prensa contra el judío y la cuestión judeo-masónica, ¿no? Que se llamaba la conspiración judeo-masónica, pasamos ya a contar cómo se forman las brigadas internacionales, cómo el
mañana el mundo, hoy España, cómo se entiende que toda la comunidad internacional se tiene que volcar con España por una cuestión de principios y cómo se empiezan a organizar, cómo se empiezan a reclutar a los comunistas, a los anarquistas, a los socialistas y cómo van llegando, fundamentalmente vía París, Barcelona, Valencia y llegan a Albacete, que es donde está la base de los brigadistas y donde se les empieza a organizar y a formar. Por eso, en Albacete se habla de la Torre de Babel, que es la siguiente sala y que me parecía un episodio que además nos une con el Antiguo Testamento, como de repente llegan a Albacete, que no era nada, un montón de gente que empieza a hablar lenguas extrañas, ¿no? Y cómo hay testimonios de cómo los locales se quedaron, bueno, pues imagínate cómo se quedaron, ¿no? Patidifusos. Y eso nos da pie a la Torre de Babel, que es la siguiente sala, que nos habla de cómo se empiezan a organizar las brigadas. Bien, pues después de haber visto toda la bibliografía antisemita, entre otras cosas los protocolos de Sion que acabamos de ver, vamos a ver cómo se organizan las brigadas. Bueno, pues aquí hablamos un poco de las avanzadas, de las centurias, con ideas, con historias también bonitas, como 3 británicos, que uno de ellos funda la centuria Tom Mann, que son básicamente trabajadores en Londres, de la industria textil, donde sufren muchas humillaciones y vienen en bicicleta desde Francia para defender a España. En contraste con, por ejemplo, en la columna internacional de Urruti, nos vamos a encontrar a 2 grandes intelectuales como son Simone Weil y Karl Einstein. Me parece que esta idea también es muy remarcable dentro de la población judía que viene a las brigadas, porque tenemos desde los grandísimos intelectuales reconocidos internacionalmente hasta, como te digo, estos 3 chicos de la industria textil que son capaces de integrarse, estos primeros en la centuria Tom Mann e incluso crearla, y en cambio los anarquistas que están en la columna de Urruti. Almudena, en cuanto a nacionalidades, sabemos que vinieron muchos británicos, muchos norteamericanos, mucha gente de la Palestina británica, de judíos de la Palestina británica, bajo mandato británico, polacos. Polacos, y luego te sorprende, pues por ejemplo, muchos argentinos, cubanos, mexicanos. O sea, que también de la otra parte del charco. Imagínate, en aquella época cruzarlo, que tampoco era fácil. Entre otras, pues mira, destacó la capitana Micaela Feldman de Argentina, que era una mujer de una familia burguesa acomodada en Argentina, que llegó con su compañero, al cual cae en combate y ella asume el mando como capitana. Y es muy bonito, una historia que no está aquí reflejada, pero que os cuento, que es la primera vez que se encuentra a 3 prostituidas que le piden integrarse en su unidad, y ella, como pues buena burguesa de primeras, se siente muy violentada, pero como ella también aprende y se avergüenza y termina cogiéndolas, y cómo también esa mentalidad le cambia a ella, ¿no? O sea, creo que es destacable también cómo ellos aportaron, pero también la propia guerra les aportó unas experiencias pues, muy intensas, la verdad. Y aquí quizá lo más importante sea que se creó una unidad exclusivamente judía, que es la unidad Botwin, la compañía Botwin, Naftali Botwin, con su propia identidad, especialmente pues con sus símbolos, documentos, emisiones de radio y periódico propio, y con, evidentemente, una reivindicación de la identidad judía muy fuerte, que era necesaria, que a lo mejor no, los demás no necesitaban demostrar, ¿no? Pero esa unidad entre las humillaciones que habían recibido, la persecución, ¿no? Hace que tengan su propia unidad, y que esta unidad sea especialmente valiente. Tanto es así que combatieron en Belchite, combatieron en el Ebro y recibieron la medalla al valor del gobierno republicano, porque eran tenían una motivación, digamos, especialmente fuerte. En una guerra, Almudena, por supuesto, hay servicios sanitarios, hay personas que siguen a los ejércitos para procurar la salud o que los heridos se recuperen lo antes posible, ¿no? Efectivamente, y suele ser un episodio que se suele olvidar,
pero yo lo he querido destacar en esta sala, que es grande y que es importante, porque creo que realmente se lo merecen. Los servicios sanitarios, es otra cosa que a mí aquí me ha llamado mucho la atención. Por un lado tenemos los judíos médicos, claro, muy formados. Bueno, todos sabemos que determinados sectores eran gente muy preparada. Los judíos eran excelentes médicos de toda la vida y evidentemente en este momento también. Pero luego también vemos cómo estos propios médicos, y por eso he traído esta cita del doctor Shlomo Yankev, que me gusta mucho, porque él dice, yo creo que me metí en política porque era un judío en la Polonia antisemita. Y entonces él cuenta cómo había sido humillado, ¿no? Y cómo dice, así que cuando me enteré de la lucha de España me fui a España y allí me convertí en un ser humano porque siempre había sido un don nadie. La policía estaba detrás de mí, el gobierno estaba contra mí y en España de pronto soy alguien, formo parte de un ejército y estamos luchando. Fue una sensación tremenda. O sea, es decir, que ¿cómo es posible, si lo pensamos, que alguien con esa intelectualidad, con ese esfuerzo que seguramente había realizado para convertirse en un médico, fuera luego tratado con ese desprecio y con esa humillación? Entonces, en esa desesperación llegan a España para luchar, para arriesgar sus vidas, pero arriesgar por sus vidas sintiéndose orgullosos de lo que hacían. Entonces, tenemos esos grandes médicos por un lado, pero luego también, importantísimo, el servicio de enfermería de camilla y de ambulancia, porque tengamos en cuenta que los camilleros eran los que se acercaban a las trincheras y a la primera línea de combate a sacar a la gente, con todo el riesgo que conllevaba aquello. Y dentro de este capítulo, pues es especialmente interesante el de las mamás belgas, que no eran ni mamás ni belgas, pero que eran mujeres judías que venían de Europa del Este ya amenazadas y huyendo y terminan en Bélgica. Sus compañeros van a España, ellas les acompañan y se van a dedicar sobre todo a la enfermería. Las llamaban mamás, evidentemente, porque eran especialmente cuidadoras, y belgas porque venían de Bélgica. Y aquí sí que me gustaría destacar a Golda Lustig, que tuvo un hijo aquí en España, al que llamó Madrid, y que lamentablemente ambos pues regresaron a Bélgica, pero la invasión nazi del 40 les obliga. Se unen a la resistencia, pero son asesinados en Auschwitz ambos. Almudena, durante todo el recorrido de la exposición, claro, estamos pensando, y seguro que a los oyentes cuando vengan a verla a Centro Sefarat Israel les va a pasar lo mismo, en grandes personajes de la fotografía que documentaron esta guerra, ¿no? Pues efectivamente, porque mira, el periodismo aquí, bueno, las crónicas, evidentemente, tenemos a grandes personajes como Ilya Ehrenburg, por ejemplo. Bueno, evidentemente las crónicas fueron fundamentales, pero lo que más eco tuvo inmediato fue el periodismo. Y dentro del periodismo, las grandes plumas, evidentemente, pero también la fotografía, que en esto es absolutamente fundamental, porque precisamente en este momento es cuando los judíos eran buenísimos en imagen y tipografía. O sea, no solamente en las fotografías que ahora veremos como los grandes fotógrafos de la guerra son judíos, como Capa, como Chin, como Taro, por supuesto, a la que hemos querido destacar porque además muere en la guerra, sino que también incluso en la propia forma de montar esas fotos con tipografía en las revistas. Esto va a ser absolutamente novedoso, va a ser fundamental para contar lo que está pasando en el mundo. Antes ya teníamos a dos grandes judías en Barcelona, Margarete Miquelis y Katy Horna. Katy Horna además se queda a documentar la guerra y como te digo, era, digamos, la ventana al mundo, y también sobre todo a través de las revistas alemanas y las revistas francesas, para ya advertir de lo que estaba pasando aquí y estuvieran alerta de lo que iba a pasar allí. Además, Almudena, muchas de las imágenes icónicas de la guerra civil las tenemos gracias a Capa y gracias a Taro, ¿no? Que hacían ese tándem, que además, no solamente ellos, sino también Rosenstein, Weiss. De hecho, por ejemplo, Capa trabajó mucho con Weiss y luego le ayudó precisamente a escapar de la persecución, ¿no? Los húngaros, los polacos especialmente, fueron maravillosos. Y ya en esta última sección lo que hacemos es despedir a los brigadistas. Sabemos que hemos traído el discurso de Negrín,
Cuando ya les despide, lo hemos traído editado por las Brigadas Internacionales, traducido al francés, que es un documento original que parece así muy pequeñito, pero es muy importante, que es básicamente cuando Negrín les despide porque ya Moscú decide que la guerra está perdida y que ya no tiene sentido quedarse. Y les despedimos precisamente con unas fotos de capa que son también muy icónicas en el Picture Post, que les despide, ¿no? Con esa tristeza de quienes saben que han perdido la guerra y de los que saben además, que esta es la segunda parte, lo que les espera. Y lo que les espera es la muerte, el exilio y el que tiene suerte es simplemente pues, ir a un campo de concentración. Cosa que aquí también en España tenemos esa idea de que aquí no pasó nada. Bueno, pues sí pasó. Cuando las fuerzas sublevadas entran, cuando Franco entra en Barcelona, lo primero que hace es destrozar la sinagoga. Y después manda al Ministerio de Asuntos Exteriores a hacer una lista de los judíos que había en España. Los que reclama Alemania y eran alemanes, porque se supone que nosotros éramos neutrales, pero los que reclama Alemania se les deporta, es decir, se les manda a la muerte segura y luego, por supuesto, se les pone todos los impedimentos posibles para que puedan exiliarse, se les confisca sus bienes, se les humilla no permitiéndoles la libertad de culto que sí había durante la República, se les humilla no dejando que sus hijos escapen del catecismo católico, una serie de cuestiones que evidentemente no les dejaba grandes posibilidades para vivir en nuestro país. Pero además, otro episodio que se suele desconocer es que muchos terminan en campos de concentración, como el de, por supuesto, Gurs, Ribesaltes, etcétera, pero muchos también en España, por ejemplo, en el campo de concentración de Miranda de Ebro, que estuvo abierto hasta 1947, es decir, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta idea de que aquí no hubo una solución final, pues evidentemente sí la hubo, lo que pasa es que no se ha contado. Almudena, ya para despedir la exposición, ¿qué mensaje queréis transmitir? Pues por una parte es el absoluto reconocimiento y por otra parte es un poco como ya terminamos al final de la exposición, que es con esa por un lado reconocimiento, pero también con ese reconocimiento y dignificación institucional. La dignidad no la perdieron nunca, evidentemente, pero creo que es necesaria la dignificación institucional desde las instituciones, desde el Gobierno de España. Entonces, el hecho de que en 2015 se aprobase la ley de nacionalidad a quien demuestre su origen sefardí, que además con el amplio espectro de todo el Congreso. El hecho de que ahora, por ejemplo, la nueva Ley de Memoria Democrática de 2022 permita a los nietos de los brigadistas adquirir la nacionalidad española. Y de hecho hay dos familias judías que la tienen, la de Alba Bessin, estadounidense, y la de un irlandés. Creo que todos esos son pasos, además de los memoriales que tenemos específicos, como por ejemplo el de Montjuic. Creo que son reconocimientos absolutamente necesarios y al final también termino con, de nuevo, una ida y vuelta, que es como cuando el nieto de un brigadista recupera la Sinagoga Mayor de Barcelona y establece un propio memorial donde reconoce toda esa labor del pueblo judío valiente que vino a las brigadas, pero a su vez también a todo aquel no judío que les ayudó a cruzar los Pirineos. Y creo que esa reciprocidad, creo que el Gobierno también de España tiene que devolverla. O sea, es decir, que sea un reconocimiento mutuo que nos una en valores democráticos.